Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Bueno, pues bienvenida a todos nuestros oyentes a este séptimo capítulo de Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Y como sabéis, este capítulo es especial con motivo del Día Internacional de los Museos que hemos celebrado el 18 de mayo. Hemos recogido toda una serie de preguntas que nos habéis remitido por redes sociales. En este Cerralbo Preguntas y Respuestas, Cerralbo Q&A, es un programa hecho enteramente con vuestras preguntas. Exactamente. Entonces, como ya tenemos varias y no queremos tampoco largarnos mucho, empezamos, si te parece, con las primeras, bueno, hemos seleccionado dos que creemos que pueden estar relacionadas. Una de ellas es un audio. Pues yo quería Empezamos con el preguntar audio. si el marqués de Cerralbo estaba interesado solo en antigüedades o bien adquirió algo relacionado, algún tipo de objeto, algún tipo de obra artística relacionada con su época, algo contemporáneo. Bueno, pregunta complicada. Sí, y además podemos ponerla en relación con esta pregunta que también nos remitían desde Instagram y que creo que podemos responder de manera unitaria a ambas, que es ¿de qué colecciones adolece el museo? Además de tener de todo, que me encanta esta expresión. Sí. Tenéis de todo, pero ¿qué os falta? ¿Qué os falta? Si os falta algo. Pues sí, dando respuesta a las dos, de lo que no hay apenas presencia en el museo, ¿verdad? Es de obra contemporánea de la época del Marqués. El Marqués está más interesado, mucho más interesado en el pasado, tenía este espíritu romántico de exaltación del pasado y no hay apenas obra contemporánea de su época, descartando los encargos que sí que realizó artistas vivos como Juderías y Caballero y Soriano Fort, descartando pues esos retratos y la decoración mural a esos pintores, como tal no hay obra contemporánea. Cierto. Hay algunas piezas modernistas, ¿verdad? Exacto. Algún jarrón, un enfriador de botellas. Bueno, los que conocéis mucho el museo sabéis que también hay un pavimento de baldosa hidráulica, también modernista. Exacto. Pero, como bien decía mi compañero, en cuanto a arte, digamos, al Marqués lo que le gustaba era el barroco europeo, y entonces en la colección pictórica digamos que es la época pictórica más representada. Y yo nunca puedo dejar de imaginar al Marqués de Cerralbo en París, cuando iba a las subastas del Hotel Drouot, pues a lo mejor viendo la obra de Toulouse-Lautrec o de Picasso y pasando olímpicamente de adquirir alguna. Sí. No sabemos qué opiniones le despertaría o si lo apreciaría positiva o negativamente, pero el caso es que no la adquirió para su colección privada. Y bueno, ¿de qué colecciones adolece el museo? Pues esto es una pregunta muy difícil de responder. Podríamos decir más bien qué colecciones tiene el museo. Porque claro, hay muchas colecciones que no tiene el museo, por ejemplo, aviones o vagones de tren, pues no hay. No. Claro, hay museos muy diversos y aquí pues básicamente lo que hay es una colección artística de pintura, un poquito de escultura, artes decorativas de todo tipo, desde vidrio, cerámica y porcelana, mobiliario, una buena colección de artes gráficas, de estampa, dibujo y colección fotográfica, y la colección arqueológica y la colección numismática, que integra monedas, medallas y sellos. Y luego el archivo y la biblioteca histórica. Y la biblioteca histórica. Desde luego es... Esas son las colecciones más destacadas del museo. Tú echas en falta que haya más escultura. Sí, ahí ya me conoces. Yo soy, por formación, muy fan de la escultura castellana, sobre todo barroca, esta escultura policromada, y sí que echo un poquito de menos, y me parece raro, además, que precisamente en el barroco se centrara únicamente en
en la pintura y no nos interesase por la escultura. Es curioso, la Lo verdad. que sí que es cultura barroca, creo que está solamente la cabeza y las manos de la escultura vestidera del Salón Estufa, que está conservada en Ujú. estufa, y yo creo que es lo único que existe de escultura barroca, porque el resto sí que hay mucha escultura del 18-19 imitando bustos romanos, bueno, también hay escultura romana, está, Ujú. pero que no hay escultura barroca. Es cierto. Yo la echo de menos. Bueno, luego teníamos varias preguntas que podíamos agrupar en un mismo sentido. Por ejemplo, Sí. había una pregunta que entró por Instagram que era, Ujú, ¿cómo son vuestros almacenes? ¿Qué hay en la última planta? ujú. ¿Vais a seguir recuperando ambientes? Y esto lo podríamos unir con otra pregunta que nos ha llegado por audio, ¿verdad? Sí, bueno, y con otra también que nos llega por Instagram, que son las plantas que no se visitan, que al final es la última planta, es la que no se visita también si están conservadas como el resto, si están conservadas como el resto de ambientes del museo. Y a esto sí que podemos unir esta pregunta que nos llega por audio. Dentro audio. Decíamos un poco que podíamos... Hola. Aprovecho la invitación que habéis hecho en redes sociales, además de para declararme cerralbiano confeso, para preguntaros una duda. Tanto en el museo como en el podcast siempre mencionáis por motivos obvios al marqués, a su mujer o a Amelia. Pero tanto por las características como por el tamaño del palacio cabe suponer que allí vivía más gente. ¿Se sabe algo del servicio doméstico que hubo en la época? ¿Cuántos eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Algo de sus vidas? unir estas preguntas porque en la última planta, originariamente, estaba dedicada principalmente a los dormitorios, a los cuartos y a las cocinas del servicio, pero sobre todo a los dormitorios del personal de servicio de palacio. Eso ¿Qué es. hay hoy en día en la última planta? Pues nuestros despachos y oficinas, algunos almacenes, Ujú, que ahora os contaremos un poco más sobre ellos, el taller de restauración, ujú, la biblioteca Fondo Moderno, la sala ujú. de atención a investigadores, eh, El archivo, el archivo, también la tribuna de músicos del salón de baile, se ¿cierto? accede desde nuestra planta de oficinas y, y luego los almacenes. Pues no os podemos contar mucho por seguridad, digamos, pero que sepáis que hay varios almacenes en diferentes plantas del museo. Tenemos uno de pintura, otro de artes gráficas, otro de textiles, por ejemplo, y Ujú. dos compactos, que están separados, ¿verdad?, por materias. Sí, por materiales, claro, están sobre todo específicamente textiles y papel, que son los materiales más sensibles, digamos, a las variaciones de temperatura y humedad. Cada uno tiene su almacén independiente, están almacenados de manera independiente, al igual que pintura. Pintura al final requiere también un tipo de almacenaje con los peines que es muy exclusivo para pintura, no vale para otro almacén. Y en Compactus, digamos, estarían las piezas más frágiles, más susceptibles de rotura en caso de alguna vibración. Así que los Compactus lo que hacen es minimizar ese posible deterioro. Cierto. Entonces, respondiendo a esta pregunta, las plantas que no se visitan están Ujú, conservadas como el resto de ujú. salas del museo, que está la recuperación de ambientes No, originales. Pues no, no. desgraciadamente no. Y de hecho, tenemos aquí arriba, ¿verdad?, Ujú. una sala, cuéntalo tú. Sí. Tenemos una sala que es el secretito de la planta de oficinas. Es una de las salas que se conservan más o menos desde como en la época, que es una pequeña capilla. Una capilla que tiene altar, mira, antes hablábamos de la escultura barroca polícroma, tiene dos esculturas barrocas Sí, polícromas. una custodia Ujú. también. Entonces sería una capilla
supongo que no sé si le darían uso a los propios marqueses o sería para personal de servicio por el lugar en el que está, no sé qué uso tendría. Bueno, es que también en esta planta de bajo cubiertas, que es donde estamos ahora trabajando, aparte de haber estancias para el servicio, también tenía el marqués Bueno, sí, es un establecido un despacho con su despachito. archivo, su testamentaría y Ujú, algunos almacenes para colecciones. ujú, Entonces, suponemos que esta planta sería un uso mixto, tanto del marqués y su familia como del personal que trabajaba en la casa, con lo cual quizá esta capilla, la capilla de bajo ujú. cubiertas, como la llamamos, que tiene un cuadro de Herrera, Es además, verdad. enorme, que hace juego con el de armería, Con el de armería. pues a lo mejor sí que oficiaban aquí algún tipo de Sí. servicio religioso, Ujú. al igual que en el Prepa- oratorio de abajo del ala de el invierno. oratorio. Preparado para oficio está, desde luego, porque Desde luego, tiene, digamos, todos los útiles litúrgicos. sí. Y este Y es, espacio es muy difícil que lo visite el público. sí, no es, no es accesible porque para acceder a él hay que atravesar zonas que actualmente son de acceso restringido y, claro, sería muy difícil que fuera visitable esta capilla. Eso Aquí sí es, que no nos queda otra que tirar de lo digital sí, en algún momento. Es, próximamente. es la única solución que le vemos. Sí, esperamos poder hacerlo en un Ujú. futuro. Claro, recapitulando un poco, hablando del servicio, vamos a la otra pregunta que eran los otros habitantes del palacio, de los que desgraciadamente apenas tenemos información. No sabemos el número de empleados que habría el servicio de los marqueses, suponemos que iría variando atendiendo a las necesidades de la familia. Ya sabemos que primero falleció Inocencia, después falleció Antonio unos años después y después ya quedó sola Amelia, entonces suponemos que, que el servicio también iría disminuyendo. No conocemos apenas detalles, sí que sabemos, por ejemplo, que en época cuando está toda la familia conjunta viviendo, había dos cocinas, cada uno al servicio, una al servicio de la parte de la vivienda donde habitaban los marqueses, otra de la parte de la vivienda donde habitaba Antonio, pero no tenemos mucha más información Mm, sobre ellos. sí, tenemos alguna noticia en el inventario Ujú. Cabré, Sí, cuando hace el inventario exacto. de bajo cubiertas que dice cuartito de no sé quién, Ujú, habitación de no sé quién, o sea, bueno, ujú. pero no sabemos cuántos años estuvieron en Exacto. plantilla, cuáles eran exactamente sus oficios, no Ujú, podemos saberlo. De hecho, sospechamos que aquí en Bajo Cubiertas también hubo alguna cocina. ujú. En fin, son cosas complicadas de rescatar, la verdad. También en la colección de textiles hay algunos cuellos de camisa Ujú, correspondientes a uniformes de servicio que alguno tiene en el interior escrito a tinta el nombre, un nombre masculino, pero no sabemos exactamente de qué años claro. son, si fue personal permanente, cuántos años estuvieron, o sea, es muy Ujú. complicado. Es- Una figura que sí que pudo ser bastante permanente fue una señora que se llamaba Pastora, que era como la dama de compañía, que por ejemplo el oratorio de invierno se llamó durante muchos años el oratorio de Pastora, se le conocía así, se lo apropió. como si fuera suyo. Y de hecho Pastora hasta viajaba con la familia, cuando a veces viajaban por Europa y tal, llevaban como su dama de compañía, que era como su amiga de confianza. Hay otra pregunta por aquí que podemos hilar con esto, que es contarnos una curiosidad sobre el museo que muy poca gente sepa. Bueno, pues que aquí en las plantas bajo cubiertas vivió gente, que no era la familia ni el Estrictamente el servicio, ¿verdad? servicio. Sí, vivieron externos. Entre ellos sí que vivió bastantes años Juan Cabré y su familia, entre ellos Encarnación Cabré, que fue Pequeña, pequeñita, pero, pero Encarnación Cabré, pionera de la arqueología española y primera arqueóloga, yo creo, reconocida como femenina, tal, seguramente. femenina, vivió aquí, pasó aquí su infancia, junto con Juan Cabré, primer discípulo del Marqués y más tarde primer director del museo. Y bueno, también vivió aquí bajo cubierta Máximo Juderías,
cuando era joven, cuando aceptó el encargo de la decoración del Salón Chaflán y de la decoración pictórica del Salón de Baile. Pues el marqués le habilitó un pequeño estudio en uno de los torreones y una pequeña vivienda también aquí en Bajo Cubiertas. Curioso, esto no os lo esperabais, ¿eh? Esto sí que es algo que muy poca gente sabe. Tenemos otra pregunta por audio que nos habla sobre el jardín, que yo creo que la podemos responder junto a otras. ¿Ponemos el audio? Muy bien, adelante. Yo soy un gran aficionado a la jardinería y quería preguntar si el jardín se conserva desde la época del marqués o se ha recreado o el diseño es nuevo. Podemos unirlo con otra pregunta que nos remitían también por Instagram, que es, ¿son problemáticas las intervenciones en el edificio por ser BIC? Pero vamos a responder primero al tema del jardín. Al tema del jardín. Vale, pues el jardín que tenemos ahora en el Museo Cerralbo es una recreación realizada por la paisajista Lucia Serreri en los años 90, durante muchos años estrecha colaboradora de la dirección del museo. Es una recreación de jardín, mezcla el jardín italiano con el jardín romántico inglés en cuanto a disposición y especies vegetales escogidas. Sí que es verdad que el pequeño estanque central reproduce uno que dibujó el marqués en un diseño de su puño y letra, que es el único plano o diseño que tenemos del jardín, que ni siquiera sabemos si llegó a llevarse a la práctica. ¿Por qué? Pues porque luego fue la Guerra Civil y luego también vinieron todas las piezas de Santa María de Huerta en Soria, que completaron también, algunas de ellas se instalaron en el jardín y claro, no eran originales de aquí del palacio, pero ahora están. Entonces, original del jardín sabemos que es el templete, las verjas y poco más. El resto, incluso hay 2 bancos que se adquirieron en subasta, 2 bancos del siglo XIX que son bancos de exterior, que podéis disfrutarlos, son de hierro forjado y madera y están ahí para el descanso del público visitante. Del visitante. ¿Y qué tenemos en el jardín también? El chaletito. El chalet. Ese pequeño chalet que mucha gente también se preguntará, y aquí es donde hilamos ya con las tema intervenciones de los BIC. Una de las... porque este chalet, este pabellón, es el que principalmente desvirtúa el espacio original del jardín, porque no es original este chalet. Este chalet, bueno, no es original, no data de la construcción del palacio. Es de finales de los 40, ¿verdad? Creo. Finales de los 40, principios de los 50 aproximadamente. ¿Y cuál es el problema? Que claro, al estar dentro del perímetro de un museo estatal, este chaletito también es BIC. Sí, por la ley de Patrimonio Histórico Español está nuestra querida 16/85, que decreta que todos los edificios de archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal están declarados como inmuebles, bienes de interés cultural. Pues entonces nuestro pabellón del jardín, que comenzó siendo una vivienda privada de la dirección del museo, que os contamos. Esto se lo construyó Consuelo Saz Pastor y Fernández de Pierola, la tercera persona al mando de la dirección del museo, porque prácticamente era el único personal asignado al museo y estaba ella sola y tenía que encargarse tanto de vigilar el museo si había un fuego, como de atender a un investigador y echar la llave cuando se iba al público. O sea, y ella necesitaba vivir al lado. Y digamos que esto era muy habitual a mediados del siglo XX. Sí. El caso es que ahí tenemos el pabellón y bueno, pues en un futuro se podrá aprovechar para algunos usos más museológicos, pero es cierto que necesita bastante reforma y mejora. Exacto. Y al ser bien de interés cultural, y esto nos lleva a el edificio del palacio como bien de interés cultural. No nos plantean muchos problemas las intervenciones de recuperación de ambientes originales y eso, porque no son estructurales. Para lo que más problema nos plantea es para la accesibilidad, ¿verdad? Exacto, claro. Sí que la estructura la que es, el espacio es el que es, entonces pues sobre todo la instalación de rampas, salvaescaleras, ascensores, es muy complicada.
Es muy complicada en un edificio. Ya es complicada en un edificio del 19, pero aún más si le sumas el grado de protección que ha atribuido un BIC, claro, desde luego. Eso Y es. ya hablamos también de accesibilidad, pero hablamos también del trabajo del museo, el propio trabajo del museo, el propio trabajo de movimiento de obras dentro del propio museo, hace que sea complicado el no poder tener, por ejemplo, un montacargas, montacargas, un Un muelle ascensor de con... carga siquiera, Exacto. o Sí poder que pues ampliar una entrada para que entren cuadros grandes o puedan a la salir. hora de entrada, salida de obras es muy complejo. Cuando hay una exposición temporal, además, las empresas de transporte sudan un poco. Sí, También lo vimos pues, con el movimiento de cualquier obra. En realidad voy a decir un gran formato, pero cualquier obra es al final delicado porque al final tienes que salvar mover la tramos de mano. escaleras, Exacto. cogiendo las cajas a pulso, etcétera. Ujú. Eso sería un poco lo que más limita, el no poder hacer intervenciones arquitectónicas que puedan mejorar esto. Pero en el fondo, si lo piensas, si los piensas bien, al final el fin último del museo en nuestro caso es garantizar que se preservan los interiores históricos y aunque no existiera el límite de protección, digamos, del BIC, tendríamos ese límite de tenemos que proteger los interiores históricos. Entonces Sí, estaríamos en las mismas. dado nuestro carácter de casa museo, que además preserva los interiores históricos originales, pues claro, Ujú. no se nos pasaría por la cabeza hacer ciertas cosas aunque no fuéramos bien Aunque no dichos. fuéramos BIC. Y esto nos lleva a otra pregunta que nos remitíais por Instagram, que es contarnos los pros y contras en el día a día de una casa museo. Pues Mm. ya hemos respondido un poco a los contras, ¿no? A Sí, lo que sumaríamos pues control de aforos, sí. de pues gente que pretende venir con un grupo de 60 personas y no entiende Ujú. por qué no podemos autorizar una visita de Un- 60 personas en grupo juntas, Ujú. porque quizá hacen la solicitud sin tener en cuenta el carácter previo de los espacios o sin De los conocer espacios. previamente el museo. Ujú. Eh, yo le añadiría a Contras. eso como contras y poco más. ¿Tienes algún contra? Sí, por la propia disposición de las obras en las salas y el tamaño de algunas, sobre todo, pues eso, el especial cuidado, sobre todo ahí a los vigilantes de sala, Mm, que tienen que tener los vigilantes de sala a la hora, pues en los momentos del día en los que pueden estar las salas más abarrotadas, el especial cuidado que tienen que tener con controlar que no pasa nada. sí, O sea, eso limita la verdad es bastante lo que es que conservación preventiva. la Y ahí sí. conservación preventiva y también el acceso a las colecciones. Exacto. Nuestro. Mm, Ellos a la hora de desarrollar su trabajo de vigilancia en salas, efectivamente, tiene un plus de sí. complicación y de especialización respecto Ujú. a un museo que simplemente tenga obra en pared muy espaciada y todo Exacto. en vitrinas. Es que claro, aquí es Mm, mucho más difícil. sí. Y luego también nosotros a la hora de acceder a piezas que estén montadas en salas, simplemente para Ujú. verlas o fotografiarlas o verificar si Ya tienen es. alguna marca, si no se han fotografiado Cualquier, previamente. cualquier movimiento es muy complejo. Es una odisea Porque acceder a veces a las en muchas piezas. ocasiones que mover una pieza significa mover todas las piezas que tiene alrededor. Sí, Entonces, me acuerdo hace años que nos pidieron prestada una obra pictórica muy grande, no voy a decir cuál, que estaba en las galerías y hicimos un cálculo de todos los movimientos que suponían descolgar esa obra de gran formato y había que hacer 100 movimientos más de obras ujú, por todas las piezas que había imagínate, montadas bajo ese claro, cuadro, etcétera. O sea, era una locura. Había ujú, que desmontar gran parte de una galería para poder sí, bajar un cuadro para poder mover un cuadro. y no se prestó finalmente. No, porque al final comprometes no solo la integridad de una pieza, sino de todas las que tiene alrededor, claro. Efectivamente. Mm. Y como pros, pues, ¿qué os vamos a contar? Si es que nosotros somos muy fans del museo, os llamamos cerralvianos a vosotros, pero los primeros cerralvianos somos Somos aquí nosotros. los que visten ¿Cuál y es el, calzan. cuál es el pro? Pues precisamente que es una casa, museo. Es muy, es muy, es muy gratificante trabajar en un museo como este. Yo creo que
terminas cogiéndole cariño, empatizando mucho con la propia casa y con la propia familia que vive aquí con los marqueses. Al final lo sientes un poco como si fuera familia. Sí, Y el museo una segunda casa que es algo muy especial. Es algo muy sí. especial que no sé si en otros museos, hombre, sí, en otros museos sí, me siento como en casa, pero el cariño yo creo que le tienes a una casa museo y en particular a una como esta, yo creo que es un sentimiento muy especial que me voy a poner a emocionar aquí. No te emociones. No, yo me estaba riendo porque yo vine aquí muy joven y ya, vamos, cuando era más joven, hacía la broma de yo a este paso me jubilo aquí, que me gusta mucho. Y cada vez lo veo un poco más cerca, la bromita. Bueno, aún te queda. Aún me queda, pero Hombre. ojo, cuidado, ¿eh? Pero sí, la verdad es que Ay, nos encanta trabajar aquí sí. y como bien dices, al final te identificas mucho, te pones mucho en la Ujú. mente, o tú piensas que te pones en la Sí, mente o... de los personajes que fundaron el museo, Ujú, que coleccionaron las piezas, que ujú. sí, a mí eso es lo que más me gusta. Es que no es solo un museo, tiene toda una narrativa Claro, detrás y un montón de historias que es lo entrecruzadas, que... significados que se acumulan. Ujú. Es muy rico, Sí. realmente. Es un museo muy rico en todos los sentidos. Mm. Así que, bueno, como veis, enamorados estamos del museo. Y si te Ay, parece, podemos sí. pasar a una serie de Ah, preguntas que nos han hecho sobre colecciones, pero quizá antes podemos sí, responder la del Museo de Altamira, sí. que nos remitían por Es- Twitter una pregunta que hemos tenido que pedir ayuda a Rebeca Recio, la Mm. conservadora de arqueología del museo, porque no teníamos ni idea. Un poco Museo de compleja. Altamira nos pregunta por Twitter. Nos preguntamos si el Marqués tuvo alguna relación con la cueva y o si vino a visitarla en algún momento. Nos morimos de la intriga. Mm. Confesamos que nosotros Sí, también. nosotros también. Entonces, nos ha dicho Rebeca, de primera mano, que Mm. sepamos no hay testimonio documental de que fuera a visitar la cueva. Sí que le iban notificando y manteniendo al día pues, de todas las novedades, etc. Y luego, un autor francés que se llamaba Cartaillac, que fue el que dijo al principio que la cueva de Altamira era fake, pero que luego en 1909, Pequeño. ya como habían descubierto también una cueva en Francia, entonces ya dijo, bueno, pues si hay en Francia es Bueno, que son de verdad, venga, aceptamos qué también las casualidad. cuevas de España. Entonces en 1909, junto con el abate Breuil, que era muy amigo del Ujú. marqués, por cierto, escribieron una obra que se llamaba Las primitivas pinturas rupestres, donde se desdecían un poco de esas críticas iniciales a la cueva de Altamira e invitaron al marqués de Cerralbo a que les escribiera el prólogo. Sí. Y luego pues también tenemos una foto de grupo Ujú. dedicada por Sautuola y donde está también el abate Breuil y la niña descubridora de las cuevas, ahí que la tienen ahí en primera fila la niña. Ujú. Entonces suponemos que hubo ahí una visita de grupo de gente importante, pero el marqués no está en la foto, sino que se la enviaron dedicada. Así que es un punto más en cuanto a la teoría de que no fue físicamente. No, Que físicamente. sepamos, que sepamos. Aunque, ¿Vale? aunque nos gustaría que hubiese sido así. Sí, Yo me lo imagino, la verdad. yo también, yo me lo imagino. Mm. Vale, pasamos, si te parece bien, a otra pregunta que nos hacen desde el Museo del Traje, que esta también tiene lo suyo, y nos preguntan sobre bodegones. Se preguntan cuál será la fruta estrella de los comedores del Marqués y la que reina por su presencia en los bodegones de cada siglo que conserváis. Cri, 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 cri. Y nos hemos quedado un poco... Sí, porque los bodegones están inventariados, pero no está inventariado su contenido. O sea, no tenemos un estudio por porcentajes del tipo de fruta exhibido. Y yo tengo que hacer una confesión aquí y ahora, y es que yo voy por las salas y la pintura me resulta muchas veces totalmente invisible. O sea, yo voy por el Cerralbo y yo veo la sala tal, la sala cual. Veo las artes decorativas, veo los suelos, veo las alfombras, pero a veces en las pinturas yo ya no me fijo y se me olvidan las que hay en cada sitio, etc. Pero pensamos que la fruta más representada podría ser, Y haciendo un poco de memoria, al menos que yo recuerde, por lo menos en el comedor de gala, yo sí, recuerdo que hay varias sandías
hay varios melocotones. Y Yo creo queremos que es todo pensar fruta de que verano. hay uvas también Sí. y hay algunos higos por Pero, ahí. Pero se nos da muy mal esto. Prometemos hacer un estudio de porcentajes de Sí. cuál es la fruta más representada, que ya a mí por lo menos me trae la curiosidad. A mí me entra la curiosidad. Sobre todo son frutas redondas. O sea, Sí. plátanos no hay. La forma esférica la tenemos. Bueno, Ay. y tenemos aquí otra pregunta sobre colecciones que nos hacen desde Ujú, Museo Frikis por Twitter. Os preguntamos ujú, cuál es la pieza o piezas que os resultan más curiosas y por qué. A ver, tú primero. mm. Esto, claro, a nivel totalmente personal. O sea, esta es una opinión personal, pero para mí, mi pieza, bueno, curiosa, mi pieza preferida de todo el museo son estos dos gemelos creados a partir de dos monedas de oro de Alejandro Magno que hay en la vitrina de joyas de la Galería Primera. Y es que a mí me parece una pieza muy representativa de todo el museo y de la figura sobre todo del Marqués, porque está ahí su gusto por la arqueología con las monedas. Está también la tradición del 19 de dar regalos y sobre todo está también la vertiente carlista, porque fue un regalo de don Carlos al Marqués, que a su vez había sido un regalo de, no recuerdo qué monarca europeo también a don Carlos. Entonces, Jorge de Grecia o algo así podía ser, es que no me acuerdo bien. Era un no, monarca no recuerdo. recién nombrado y Ujú, de la familia real danesa o algo así, nórdica, ujú. que tenía poco predicamento en el país en el que Era, acababa de tomar posesión como rey. estaba haciendo un poco piña Claro. con Carlos. No, no está en la misma situación, pero parecida. Entonces, Estaba, efectivamente, y un buen aliado. mandó regalos a monarcas Ujú, europeos que estaban en una situación de poder inestable. En el caso de don Carlos, ujú. pues porque era un aspirante Porque al estaba trono, no era aspirante. el rey que estaba oficialmente en el Ujú. trono de España. Bueno, es que esas piezas son Esa, alucinantes. esa es mi preferida, sobre todo por toda la intrahistoria, por todo el significado, porque al final es una pieza muy chiquitita que tampoco destaca mucho, pero yo creo que resume muy bien toda la figura del Marqués, esos dos gemelos. Pues yo diría, voy a decir dos. Me gustan mucho unos retratos de familia que hay de Inocencia con su primer marido, Antonio del Valle padre, y Ujú, con Amelia y Antonio del Valle hijo, niños, que son unos retratos fotográficos preciosos, preciosos, me ujú, encantan. Uno de ellos es solo de los niños, está iluminado, y luego hay uno de familia, y de verdad, una delicia. Y después una taza que yo cuando me enteré de su existencia me quedé patidifusa. Esta taza la descubrimos en una campaña de estas de patrimonio femenino y nuestra compañera Cristina Jiménez, como conservadora de las colecciones artísticas, pues hizo la catalogación y es una taza de porcelana, si no recuerdo mal, china, ujú. que es una taza perfectamente normal, pero tú cuando estás bebiendo, cuando la inclinas hacia tu cara, a la persona que tienes delante, en la base de la taza le estás enseñando una escena erótica, bastante subida de tono. Yo pensar que estas tazas existían y que teníamos una en el museo, a mí me estalló la cabeza. Claro, Claro. la tenemos en galerías, en una vitrina de estas de porcelana, nunca la vais a ver en su pleno Sí, apogeo a la pieza, no sé. pero es que no sé, a mí esta pieza me pareció una fantasía. Pero que sepáis que existe. Simplemente saber que existe. Buenísima. Y mira, tenemos otra pregunta Sí, sobre piezas, que es del Museo Sorolla, que nos pregunta sobre nuestra colección de relojes y cómo exacto. los mantenemos a punto, etcétera. Ujú. ¿Nos lo cuentas tú? Sí, claro, los relojes lo dejamos ver un poco, yo creo, también en el tema de conservación preventiva. Los relojes se ponen en hora y se dan cuerda, los que son, o sea, todos los relojes, salvo los de cuerda diaria, que son estos relojes de bolsillo más chiquitines que están en vitrinas y es imposible darle cuerda todos los días, pero el resto de relojes están todos en funcionamiento y Ujú. todos los lunes viene un relojero especialista en relojes patrimoniales, en relojes antiguos para comprobar que todo está correcto.
comprobar que están funcionando correctamente, comprobar que están en hora, porque sí que esta tipología de relojes, el problema que tiene es que en el momento que están parados mucho tiempo es cuando la maquinaria empieza a resentirse y llega a un punto de no retorno, llega a un punto en el que igual no podrían volver a estar en movimiento nunca. Entonces es importantísimo este mantenimiento semanal que de hecho cuando estábamos en pandemia, cuando estábamos con la pandemia en pleno auge, cuando estábamos todos confinados en casa, el relojero fue una de las pocas personas que venía al museo a seguir dando cuerda a los relojes, a seguir comprobando que los relojes estaban funcionando correctamente. Precisamente por eso no venía todas las semanas, obviamente, venía exacto, pero sí que fue de las pocas personas precisamente por lo que decimos, que estos relojes en el momento que se paran, puede ser que se paren para siempre. Sí, eso es. Tienen que estar en constante funcionamiento. Y además los relojes, tal y como los tenemos integrados en los ambientes originales, son uno de los grandes valores sensoriales de la visita. Y os invitamos a que si venís a visitar el museo, estéis en salas, por ejemplo, en galerías de piso principal y en el recibimiento de invierno de entresuelo. Os recomendamos que estéis en cualquiera de los dos sitios a las horas en punto y os va a sorprender porque en recibimiento de invierno porque hay un cuco que es precioso y en galerías porque vais a oír toda una sintonía de sonerías en cascada que van sonando consecutivamente una detrás de otra porque están sincronizados, pero bueno, separados unos segundos unos de otros. Y es una auténtica maravilla. Eso, os recomendamos que vengáis a escucharlo. Y además son bonitos. También, sí, son preciosos. Y ¿no? Y lo que decía es parte también de la recuperación de ambientes también. Este ambiente inmaterial, este aspecto inmaterial de la recuperación de ambientes Cierto. Que es importantísimo. Sí, como tú sueles decir, no solo lo que vemos, sino también lo que oímos, los sonidos, la luz, los colores, todo eso también forma parte de nuestros ambientes originales. Y bueno, nos quedan unas poquitas preguntas sobre museología, básicamente, sobre difusión. ¿Te parece? Podemos empezar con la del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, nuestro querido museo hermano que está en Valencia, que si no lo conocéis... Sí, uno de mis favoritos. A mí me encanta también. Si no lo conocéis, por favor, hay que visitarlo. Y nos preguntan, ¿volverán a ser como antes de la pandemia las visitas a los museos? Y si la respuesta es como intuimos que ya nada será igual, ¿cuáles creéis que serán los principales cambios? Bueno, yo creo que esto lo hemos hablado muchas veces, haciendo reflexión de lo que ha supuesto el año pasado para la sociedad en general y para los museos. Yo creo que volveremos a una cierta normalidad, pero todos los cambios que hemos tenido que vivir el año pasado seguramente nos aportarán novedades que muchas de ellas, por positivas, las integraremos en nuestro trabajo diario, en nuestra vida diaria, y supondrán un beneficio también, una riqueza y un aprendizaje. Entonces, ¿volveremos a ser como antes de la pandemia? No, pero no desde el punto de vista negativo, sino como volveremos a estar bien, pero un poquito diferentes. Yo eso es lo que pienso. ¿Y tú? Sí, yo creo, como dices, que yo creo que hemos aprendido mucho, no ya del confinamiento, sino del post-confinamiento. Eso es. Y yo creo que hemos aprendido, nos llevamos muchas lecciones y yo creo que la más importante, lo digo como usuario también de museo, como visitante, es que no hay masificaciones, el control de aforo. Yo creo que yo por lo menos me niego a volver a ciertas masificaciones que se vivían antes de la pandemia, estos museos muy masificados que no puedes disfrutar, que no es una visita a un museo. Yo no puedo con eso. Es un horror, es un horror. Yo, mira, me estoy acordando ahora de un palacio, no voy a decir dónde, no era en España, pero un palacio en el que la visita fue seguir una conga, o sea, era una fila india. Horroroso, claro, no te podías parar en ningún momento porque era una fila. Si te parabas, la fila
Es que era una fila india, o sea, no era una visita, era una fila india a través de un palacio. Era horroroso. Y yo supongo que a ese nivel no volveremos. Yo creo que... o espero, ¿sabes? Yo también, como consumidora de museos en mi vida personal, no visito nunca museos grandes o famosos o muy masificados, o si los visito, intento visitarlos cuando no va a haber mucha gente, o sea, hago lo que puedo. Yo es que desde que en un gran museo francés, que no voy a decir el nombre, tuve un ataque de pánico por la cantidad de gente que había y el agobio que me entró y la fatiga museal extrema, ya. Sí, Yo sí. tampoco... Yo Y en ese sentido estamos muy orgullosos de la experiencia de visita sí, que proporciona el Museo Cerralbo, sí. la verdad. Y yo creo que lo tendríamos que exigir de aquí al futuro, digo siempre como usuario, exigir, no queremos volver a ver las imágenes de Venecia abarrotadas con todos esos cruceros entrando horrorosos, que de aquí esto me lleva a pensar también en que otra de las cosas buenas que hemos sacado, otra de las reflexiones positivas que hemos sacado de la pandemia, es a valorar al público local, que muchas Totalmente. veces desde los museos hemos podido darles un poco de lado respecto al público turista. Y nos hemos dado cuenta que es muy importante. Porque es el público fiel local. al final. Sí. Es el público que puede venir, porque el turista extranjero a lo mejor solo viene una vez en su vida. Solo viene una vez. Es otro tipo de, al final también es otro tipo de visita el que hacen. Yo creo que el público local disfruta mucho más de la visita que el público. Hombre, tampoco vamos aquí a englobar a todos los turistas, porque al final turistas somos todos. Sí. Pero, y también hay turista nacional y turista internacional. Claro, desde luego. Hay muchos turistas que vuelven. Y no te olvidan. No podemos aquí hacer la parte por el todo. Pero yo creo que sí que esa reflexión también la hemos aprendido en los museos de... Sí, hay que cuidar al público local. Si no se cuidaba, y si lo cuidábamos, pues cuidarlo un poquito más, darle más mimitos. Cierto, totalmente. El Museo de Cádiz. Venga. Si quieres, nos preguntan, que en esta pregunta ya tenemos un poco de ventaja, ¿cómo pensamos que es la mejor manera de integrar la cartelería informativa tradicional con las nuevas formas de comunicación de los museos? Y advierten que no les vale el incluir un código QR como en el bar de la esquina. Que ahí tienen razón. Te ves cada pegotillo de QR en los museos. Bueno, también es que lo hemos tenido que hacer muchos deprisa y corriendo. Claro, cierto. Pues nosotros es que aquí no somos un museo como los demás. Es que para los que no nos conozcan, el Museo Cerralbo no tiene cartelas, porque es de ambientes originales, y las únicas cartelas que hay son las que puso el Marqués de Cerralbo. Con lo cual, nosotros tenemos para realizar la visita, aparte de las audioguías y la aplicación móvil gratuita CloudEye, tenemos una cosa que son los cuadernos de sala, que los tenemos en 10 idiomas y permiten la visita autoguiada. Y tanto para CloudGuide como para los cuadernos de salas, es verdad que hemos puesto unos códigos QR en la taquilla. En la taquilla, no por las salas. ¿Vale? Se restringen a la taquilla. Luego por las salas tenemos también los tótems, que son los únicos elementos gráficos no originales. No originales. Junto con las indicaciones de salida de incendios, etc. Sí, las obligatorias. Eso está ahí, que vais a ver que no son originales. Y los tótems son una pequeñita información de cada sala que os permite disfrutar la visita sin estar pendientes de otras informaciones más farragosas que podáis leer, como es el cuaderno de salas o la audioguía. Y luego hay que decir que, por supuesto que sabemos que hay realidad aumentada y beacons por Bluetooth y un montón de posibilidades que introducir, pero aquí no hay. Primero porque no hay wifi. No hay wifi. En las salas solo hay wifi en taquilla y en algunos espacios concretos. Y luego porque ¿para qué queremos realidad aumentada? Si ya la tenemos. La tenemos. No es necesario recrear nada porque ya están los ambientes originales reconstruidos. Sí, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Y además podría ser hasta contraproducente en algún caso, por suponer algún peligro para la integridad de las salas o de los espacios o de las piezas
porque puede despistar un poco a nivel volumétrico, visual, etcétera, al visitante, y es verdad que hay salas en las que hay que pasar con mucho cuidado por un paso de alfombra, no rozarte contra esa alabarda con hilo operativo de la armería en un descuido, o sea, ese tipo de cosas. Pues realmente sí, tenemos QRs en la taquilla, pero pocos. Sí. Pocos y justificados. Sí. Y pues si quieres podemos pasar a la pregunta de la imagen institucional de los museos de titularidad estatal, que nos remite por Twitter el Muy usuario bien. Pongi, que Pongi. si sería positivo que tuviéramos más unidad a nivel imagen institucional. Y bueno, pues nos ha descolocado un poco esta pregunta, ¿verdad? Sí, un poquito, sí. No sé muy bien. No sé muy bien a qué se refiere porque al fin y al cabo todos los museos de titularidad estatal dependientes del Ministerio porque claro, hay museos de titularidad estatal que son dependientes del Ejército, del Ministerio de Defensa. Luego, hay varios museos estatales que claro, de es ciencia difícil. y tecnología, por Claro, ejemplo. es muy difícil que haya una imagen institucional única. Los que sí que tenemos imagen institucional única somos los museos estatales dependientes del Ministerio de Cultura, que estamos bajo el abrigo y abrazo de la marca Nuestros Museos, y que yo creo que funciona muy bien, que yo creo que es Sí, muy... que además hicieron una inversión en imagen corporativa hace más de una década ya, bastante fuerte, y que, como bien dices, nos hacen de abrigo, de paraguas, a los 16 museos de titularidad estatal de la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte. Madre mía, que me quedo sin aire. Hay que coger aire. Y luego, pues dentro de nuestros museos, que por cierto nos apoyan mucho en todo lo que es la coordinación, el potenciar nuestras actividades y hacer esas políticas conjuntas, digamos. Pues luego ya cada museo del grupo de 16 pues tiene su propia imagen corporativa, su propio estilo de comunicación. Nuestra imagen corporativa, por ejemplo, data de 2010 y lo hizo la empresa belga. Eso es lo bueno un poco de este sistema, que al final tenemos, cada uno de los 16 museos tiene su línea, hablando de comunicación sobre todo, su línea, digamos, editorial sobre cómo comunicar, cómo transmitir los valores de cada museo, porque es imposible tener una homogeneidad a la hora de comunicar la variedad de museos, porque cada uno al final tiene, a mí, por ejemplo, escultura, yo creo que yo soy muy fan de la comunicación que hace el Museo Nacional de Escultura, pero a nosotros no nos serviría. Entonces está muy bien, yo creo que funciona muy bien que cada uno tengamos esta libertad, estando siempre bajo el amparo y la ayuda de nuestros museos desde el Ministerio. Totalmente de acuerdo. Sí. Y creo que nos queda una última pregunta. Esto se acaba. Se va acabando. Como siempre, nos hemos enrollado más de la cuenta, porque yo creo parece que sí. que nos da cuerda. Hoy era... O sea, con estas preguntas es normal también. Es que... Claro, nos remitís ahí preguntas súper interesantes. Claro. Gracias. Nos queda una que es del usuario de Twitter, El Mundo Rose, que es, bueno, antes os quería felicitar por vuestra gran labor, muchísimas gracias. Y la pregunta es, debido a la situación actual, todos los museos han debido variar un poco su forma de aportar conocimientos al ciudadano. ¿Cómo habéis enfocado este aprendizaje tanto en redes como presencialmente? Pues mira, si quieres respondo yo lo de redes y tú lo de presencial. Muy bien, sí. Por ejemplo, pues mira, en redes es verdad que durante el confinamiento nos volcamos muchísimo en redes, en generar contenidos, no solo de aprendizaje relativos al museo y su época, sino también un poco de sacaros una sonrisa y a veces echarnos unas risas con algo así un poco extravagante o divertido. Y a partir del verano de 2020, a partir del verano pasado, pues empezamos a echar un poquito el freno en cuanto a cantidad de publicaciones y nos intentamos centrar un poco más en la calidad y en transmitiros contenidos que
viéramos que estaban funcionando y que os estaban interesando especialmente. Y así fue el nacimiento también del podcast en el otoño pasado, Exacto. en el que intentábamos transmitiros contenidos y al fin y al cabo esto es, digamos, aprendizaje para adultos, ¿no? Y entretenimiento cultural, pero de una forma pues mucho más dirigida y más concentrada en esto, en el concepto de un podcast. Y respecto al aprendizaje presencial, Aquí sí que yo me alegré mucho cuando retomamos las visitas taller infantiles. Eso para mí fue muy guay, porque como decías, estuvimos creando mucho contenido para peques, para que lo hicieran en su casa, para que siguieran conociendo el museo desde su casa, pero no es lo mismo. No es lo mismo que una visita a taller para ellos físicamente en el museo, donde pueden ver las cosas in situ, donde pueden trabajar in situ en el museo. Sí que lógicamente las hemos tenido que adaptar, porque nosotros antes de la pandemia las visitas taller eran familiares, los peques hacían la visita acompañados por sus padres, y ahora solamente los grupos son infantiles, los padres se quedan visitando el museo por su cuenta. eso es. Pero sí que estas visitas me hicieron especial ilusión, que no podemos olvidarnos al final de la educación, de la situación que tenemos, y de que tenemos que seguir trabajando también en la educación online, porque por el momento no tenemos las visitas taller escolares. Estos son los grupos de coles, que esperamos poder retomarlas, pero Sí. esperamos, y ahí sí que es la seguridad ante todo, y más Sí. siendo Ahora estamos peques. un poco observando la situación. La situación, sí. Y viendo, Manteniéndonos a la espera. Y viendo sobre todo qué necesitan desde la comunidad educativa. Porque sí que también esto lo hablamos mucho, que no queremos generar contenido después después del boom de contenido digital. No queremos crear contenido por crear contenido, y más para centros educativos, queremos crear contenido que sirva, que realmente sea de ayuda para los profesores y profesoras. Y bueno, también cosas que hemos aprendido, por ejemplo, yo creo que empezamos antes de la pandemia, así que durante el confinamiento seguimos trasladando lo que son nuestras lecciones de arte, estas lecciones comentadas, estas visitas comentadas a la colección, las empezamos a traducir en vídeo, vimos que funcionaba muy bien, y creo que es otra de las lecciones que hemos aprendido y que hemos aplicado en estas nuevas visitas de obras maestras, que son visitas muy reducidas, pues como debe de ser actualmente, pero que hemos también traducido, hemos pasado a vídeo para ponerlo a disposición de todo el mundo. Sí, y Al además final que tienen un contenido muy trabajado. Sí, hay que muy decirlo. trabajado, y yo creo que es lo que nos ha ayudado también, porque muchas veces esto, igual antes del confinamiento, pues hubieran sido visitas que se hubieran perdido. Sí, que las Y, habrían disfrutado un cierto número de usuarios exacto, y y no hubieran queda tenido su inicio y testimonio. su fin, y ahora tienen una vida mucho más larga y están ahí a disposición tanto de todos los usuarios al final. Sí, Porque incluso también es decir, para un servicio, docentes y desde luego. estudiantes. También nos permite llegar a muchos más sitios, porque con estas visitas antes también yo creo que entendíamos un poco crear una oferta cultural presencial para Madrid, capital, y ahora esto nos permite llegar a muchísimos más sitios, claro. De España y de otros países. Y de fuera de España, claro. Así que... En eso es, yo creo que a lo que aspiramos, a hacer un mix, un mix entre lo presencial y lo virtual, que sea, bueno, un poco también que tenga sentido común, lo que hablábamos, que no sea crear por crear y hacer cosas por hacer cosas. Un equilibrio. Exacto, yo creo que a eso vamos. Sí, un equilibrio, como bien dices, entre presencial y virtual, y lo que yo iba a añadir, entre entretenimiento y contenido científico, digamos, que es lo que siempre intentamos daros. Y nada, con esto hemos llegado al final de vuestras preguntas. Al final. Muchísimas gracias por vuestra participación durante el Día Internacional de los Museos, y esperamos haber satisfecho vuestras dudas. Y a ver si la próxima vez nos mandáis algún audio más, ¿os animáis? Sí,
os hace Tal vez ilusión escuchar las no sé, voces de otros. no seáis tímidos. No seáis tímidos. Muchas gracias Bueno, y nos vemos en el siguiente capítulo de nuestro podcast. hasta pronto.